hemos sobrevivido muchas situaciones. Hemos enfrentado, les digo, los niños en casa. El primer semestre que nosotros tuvimos a la niña en casa, pues mi esposa y yo nos turnábamos a ser maestros, porque nomás nos mandaban por WhatsApp lo que tenía que hacer, de la página 81 a la 83. Y imagínense, ¿no? O sea, lo bueno que va en primero y segundo, ya los que están en secundaria y prepa, pues ya es otro rollo, ¿no? Cómo ayudarles. Pero ha sido un tiempo que ha provocado muchos niveles de adrenalina, altos y bajos. De repente te enteras de que alguien se contagió, de repente te enteras de que alguien está luchando contra la vida y la muerte. Uno de mis mejores amigos murió en agosto, fue un momento difícil. Ahorita uno de mis amigos está por su segunda vez contagiado por COVID, está muy grave. Los doctores, ya no tiene COVID, pero de todos modos está intubado por el problema que hubo en sus pulmones. Y hemos sido expuestos a estrés, y esto también ha desarrollado nuestra esperanza y nuestra fe. Tenemos dos opciones, y ahorita vamos a hablar de eso, pero yo quiero comenzar con esta analogía. Cuando Jesús dijo que Él era mayor que Abraham, los que estaban ahí, muchos de sus seguidores, dice la Biblia, cercanos, no pudieron con eso. Y se rasgaron sus vestiduras y dijeron, esto es demasiado duro de oír. Y dice que lo dejaron de seguir. Y después Jesús, de una manera muy intencional, porque si usted lee el Evangelio, Jesús era muy intencional en todo lo que Él hacía y hace, llevó a sus discípulos a un lugar y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Así, o sea, así se las puso. ¿Ustedes también quieren irse? Órale, pónganle. Bueno, si hubiera sido acá norteño, hubiera dicho así. Pero en hebreo no sé cómo se dice, ¿no? Pero ahí encontramos una revelación del Espíritu Santo en el apóstol Pedro, acercándose y diciendo, Maestro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y mire, nosotros en este año como iglesia hemos estado en esa encrucijada, en abandonarnos en la desesperación de que esto es demasiado para sobrellevar como familia, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo, la pérdida de la salud. Ahí en mi casa a mí me dio COVID, nada más perdí el olfato, por eso me di cuenta, no desarrollé ningún otro síntoma. Mi esposa y mi niña me estaban chiqueando, sobando, y me pusieron en el spa, y luego me hicieron así que oliera algo, y le digo a mi esposa, ¿qué es? Es Vic. Y nomás sentí que los ojos me ardieron, pero mi nariz no detectó el olor del Vic Vaporub, o sea, no lo detectó. Y le dije, sálganse del cuarto. O sea, no huelo nada. Y me aislé, se aislaron. Tenemos una opción: rasgarnos las vestiduras o ir con el que tiene palabras de vida eterna. Y eso lo decides tú. Hoy quiero hablar sobre esto, porque la palabra de Dios dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Y son para siempre. Es una delicia que no se acaba. Es algo que se puede disfrutar por siempre. Podemos enfocar en la plenitud de Dios o solo encontrarnos en esta habitación sin esperanza. Mi niña se soltó llorando cuando pues, fui a hacerme las pruebas y sí tenía COVID, porque mi amigo murió en agosto. Era un amigo que vivió en nuestra casa. Cuando murió su esposa murió 2 años antes de leucemia, y no se atrevía a ir a su casa. Su hijo estaba en Londres, su otra hija estudiaba en Mérida, y él estaba solo aquí, y me decía, vato, no puedo estar en mi casa, vente. Y dormía en el sillón. Y cuando murió mi amigo de COVID, para Mar fue muy, así se llama mi hija, se llama Mar, para Mar fue muy devastador. Y cuando supo que papá tenía COVID, empezó a llorar, porque tenía esa noción
de lo que había sucedido con mi amigo Alex. Pero yo le dije, mi amor, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a salir de esto, estoy bien. Y aparte, si yo siempre he sido muy franco con mi niña, y le digo, aparte, si me toca ya irme con Jesús, ya sabes, voy a estar mucho mejor. Pero no, papá, todavía no puede ser. Pero, amados, esto ha desprendido, mi esposa y yo somos psicólogos, trabajamos en una asociación, ha desprendido mucha depresión, mucha ansiedad, muchas cuestiones de falta de concentración, niños con ansiedad hacia un nivel bien grueso, jóvenes que están siendo medicados. Hemos estado atendiendo muchos casos así. Y miren, esto es real. Es verdad, lo estamos pasando, lo estamos enfrentando. La depresión, la angustia, la ansiedad es real. Y a veces nos sentimos culpables por sentirnos así como cristianos. Y algunos todavía algunos muy religiosos dicen, ¿cómo que está usted así? Aguanta. Hay un personaje que a mí me impactó leer sobre él, Charles Spurgeon. Él fue conocido como el príncipe de los predicadores, un hombre que aún ahorita en los institutos bíblicos enseñan sus ensayos, sus análisis de la palabra. Y este hombre en algún momento sufrió una circunstancia muy difícil el 19 de octubre de 1856 en una arena gigantesca, un auditorio de 12,000 personas. Estaban congregados ahí para escuchar su predicación. Y alguien gritó, ¡fuego! ¡Incendio! Y hubo una estampida. 7 personas murieron, 26 personas quedaron quemadas con lesiones permanentes. Después de ese evento que él sufrió, él siguió compartiendo, él siguió enseñando, pero después de ese evento, la gente que estaba alrededor de él y cercanos a él, él siempre desarrolló una ansiedad donde cuando iba a lugares así grandísimos y todo, claro que lo trabajó en el Señor, claro que lo enfrentó, pero hay cosas que suceden en nuestra vida. Y miren, quiero explicar un poquito sobre esto. Hay ansiedades, hay depresiones que son de una cuestión cerebral, de algo químico. Hay cuestiones que son circunstanciales, como la que acabo de explicar de este gran predicador, este gran maestro. Pero también hay ansiedades, depresiones, angustia, dolor espiritual. Todo tiene una raíz espiritual, pero se ve afectado nuestro cuerpo. Y mira, en verdad, familia, yo quiero compartir de esto porque quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola, que aparte de que Dios está contigo, la iglesia, estamos aquí para llevar las cargas los unos de los otros. A mí me encanta su reunión ahorita que la gente puede decir, quiero que oren por mi hija, quiero que oren por este conocido, porque la Biblia nos enseña que la iglesia está para llevar las cargas los unos de los otros. Dice que nos soportemos los unos a los otros. Y cuando habla de soportar no es de aguantarnos, como algunos piensan en el matrimonio. Es de soportarnos, de ser un apoyo. No es de, hoy tengo que aguantar este brother. No es eso. Es de, voy a hacerte fuerte en lo que usted está haciendo débil. Porque somos un cuerpo. Mi esposa es súper fuerte en las finanzas. Yo soy pésimo administrador. Entonces a mí cuando me dan la ofrenda en la iglesia donde yo trabajo, yo agarro la ofrenda y se la doy a ella completita. Y luego le digo, ¿me das para la gota? Y a mi esposa, sobres, ahí te va. Soy débil en esa área. Y mi esposa es un soporte en mi hogar en esa área. Me ha enseñado a ser mejor administrador. Pero si yo administrara mi dinero, mi casa estuviera llena de tablas de surfear, caballos, patinetas, bicicletas. La neta, o sea.
Ahorita he estado comprando radios de esos CDs. Adelante. ¿Para qué quieres otro? Oh, están suaves. Estoy en un club de gente que no conozco. Pero bueno, ¿algún radioaficionado por aquí? Pero en el punto en el que yo estoy aquí es de que no estás solo, no estás sola. Aunque te sientas solo, aunque te sientas sola, a veces en el ministerio tenemos preocupación de decir, es que, o nos sentimos como, ay, tengo poquita fe porque me siento así. No, en verdad, de hecho, grandes personajes en la Biblia, en algún momento en su vida, enfrentaron esta angustia, enfrentaron este pensamiento o este cuadro depresivo de ansiedad. Moisés en algún momento tuvo que huir. Moisés en algún momento sintió, y a esto salimos al desierto. Imagínense todas las quejas del pueblo. Pero ¿recuerdan a dónde iba Moisés? Al monte, a la presencia. Jonás, después de que Dios tuvo misericordia de una gran ciudad, de un gran pueblo, este estaba pirata, ¿verdad? Así como algunos de nosotros. Jonás se enojó porque no los castigó, porque les fue bien a los malos. ¿Alguno tiene algún vecino malandro y le va bien? Y lo ve llegar en su camionetón así, y usted batallando y echándole aceite cada rato al carro, y luego dice, ¿qué onda? Este es bien malandro, ¿por qué le va bien? Jonás se agüitó por eso. Y se agüitó, fíjense, de tal manera que dijo, me enojo hasta la muerte. O sea, quería morirse porque Dios perdonó a una gran nación. ¿Alguien se identifica con Jonás? No levantes la mano. Elías, de hecho nos vamos a enfocar en Elías. Elías en algún momento su oración fue, mejor quítame la vida. Pablo, fíjense, decía que llegaba a lugares y no encontraba paz porque encontraba puras dificultades. De hecho, llegó a expresar que vivía con un aguijón en la carne. Los buenos eruditos en la palabra, yo he escuchado tres cosas que Pablo posiblemente enfrentaba. Una de ellas era un dolor en su espalda porque había recibido los 49 latigazos, o 41, 39 latigazos. Y su espalda de tanta cicatriz ya no se podía enderezar. Y era un dolor. Otros dicen que era una situación en la vista. Otros dicen que era una situación emocional porque nunca sintió el apoyo de los otros apóstoles. Algunos dicen que era una enfermedad algún dolor físico aparte de la espalda. Pero el apóstol Pablo no dejó ahí cuál era su aguijón. Así que usted puede identificarse con cualquier aguijón que está lastimando su corazón. Cualquier dardo del enemigo que está viniendo a su mente, cualquier cosa que está diciendo, no la vas a hacer, o tu hijo no la va a hacer, o tu dolor físico. Pablo lo enfrentó. El rey David surfió. Yo quiero surfear. Ya me hace falta surfear. Porque tengo a Giovanni aquí enfrente, por eso. Nomás se la quiere pasar surfeando, paquetón. Pero bueno, esa es otra historia. Sufrió las circunstancias, o sea, tuvo momentos depresivos circunstanciales, otros espirituales. Recuerden, él decía, mis enemigos me rodean como perros. O sea, se han incrementado, o sea, sus dificultades se han incrementado. Muchas veces yo me he sentido rodeado de dificultades, aunque soy bien relax, la verdad. Mi esposa dice que a mí todo se me resbala. Yo le digo, ¿para qué? Mira, si es por dinero y no tenemos, ¿para qué te preocupas? No tenemos.
O sea, también enfrentó esta circunstancia espiritual. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 51? Donde cuando él es confrontado con un pecado que él había ocultado, y él clama y dice: vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, él había perdido el gozo. En otro salmo dice: mientras no confesé mi pecado, día y noche, mis huesos se secaban. O sea, había una cuestión espiritual. Entonces, fíjense, el desánimo o angustia está presionando hacia nuestra vida y provoca ansiedad. La ansiedad es una sensación de que algo va a suceder, de no estar a gusto, de estar amenazado, aunque no entendemos cuál es la amenaza. O depresión, hemos perdido la capacidad de disfrutar. Hacemos las cosas, pero no disfrutamos. Algunos hasta seguimos sirviendo y predicando, pero ya no está ese fuego, ese disfrute, ese deleite en Dios. Seguimos haciendo actividades con la familia, pues porque las tenemos que hacer, o yendo a trabajar todos los días, pero ya no está esa búsqueda de disfrutar. Y de ahí llega la desesperanza, la pérdida de interés, la falta de sueño, el cansancio exagerado. Hay algunos que dicen: tengo cansancio crónico. Y otros baquetones son como el que me despierto y me da hambre, como y me duermo, me despierto y me vuelve a dar hambre. Algunos se la han pasado así en la pandemia. Pero tendrá que ver con algún estado de ánimo, algún dardo del enemigo que ha llegado y ha penetrado en nuestra mente y hemos perdido ese interés. Elías es en el nombre que nos vamos a enfocar. Él padeció esto post victoria, y ahorita vamos a descubrir por qué. Después de una gran victoria, él entra en un cuadro así. ¿Qué sucede? Cuando entramos en un cuadro así, distorsionamos la vida, distorsionamos la verdad. Entramos en agotamiento físico y emocional, en soledad. A pesar de estar rodeados de gente, nos sentimos solos. A pesar de que están sus hijos ahí, a pesar de que está su esposa, su esposo, a pesar de que está con sus amigos, de todos modos tenemos sentimientos de soledad y también caemos en la autolástima, en la autocompasión. Esto nos lleva a aislarnos. Vamos a ir aquí a tal lugar. No, vayan ustedes. Cierren la puerta por afuera, apaguen la luz. Tengo que sufrir un rato. Hay testimonios por aquí, ya están codeando ahí a alguien. No, esto es para ustedes, no repartan. Nos lleva al aislamiento y a la desesperación. Fíjense, en 1 Reyes capítulo 19, el pueblo de Dios se había mezclado con los dioses, con las tradiciones, los dioses de Baal. Y el profeta retó a los profetas de Baal. Los retó de vida o muerte. O sea, les dijo: ¿saben qué? Vamos a ver, y ustedes conocen este reto. Subieron al monte Carmelo y les dijo: mi vida contra tu vida, y no te me vas a rajar. Algunos se oyen a Chente aquí, ¿verdad? Y el reto era levantar un holocausto, y el Dios verdadero, el que fuera el Dios verdadero, iba a descender en fuego y consumir el sacrificio. Eran más de 400 profetas de Baal. Y le dijo: ustedes primero. Y cuando ellos empezaron, pues no descendía el fuego. Trajeron sus estatuas ahí, cantaban y hacían sus rezos. Y el profeta se burlaba de ellos: griten más fuerte, yo creo que sus dioses están sordos. Y a ver, brinquen más alto. Y como que están dormidos. Imagínense, ¿no? Es como cuando el Cruz Azul está jugando. Ahorita va bien el Cruz Azul,
grite más fuerte, y se cortaban, dice que se sangraban, y los dioses pues no respondieron. Y Elías entra ahí y manda mojar todavía el sacrificio. Y ora, y el fuego de Dios desciende. Y dice que lamió, o sea, dejó seco, consumió todo. Después de eso le cortó la cabeza a los 400 profetas. Fue una gran victoria. Pero veamos 1 Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Esto es post-victoria. Esto es después de esta gran victoria de Dios manifestada a través del profeta. Dice, cuando Acab llegó a la casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú mataste a ellos. Fíjense, verso 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue de Beerseba a una ciudad de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Se comparaba con ellos. Fíjense qué interesante este punto que estamos viendo aquí. Después de una gran victoria, usted lo puede leer y usted, como usted se la sabe de todas, usted dice, ay, ¿qué onda con Elías? Yo le hubiera pedido fuego para la vieja esa que está amenazando. Señor, también quémala. ¿Verdad? Ahorita nos ponemos aquí. Pero todos tenemos una situación con Jezabel. Jezabel, ese espíritu es manipulador, es engañador. Y llegó a los oídos de Elías y tuvo miedo. ¿Recuerdan? Una circunstancia así cambia, distorsiona nuestra realidad de vida. Acaba de matar a 400 profetas de Baal y le llega un mensaje y abrió la puerta a ese mensaje manipulador y distorsiona su vida y tiene miedo. Tiene miedo. Muchos de nosotros hemos recibido mensajes así. Puede ser un diagnóstico en contra de nuestra salud. Puede ser una circunstancia con uno de nuestros hijos. Puede ser una circunstancia matrimonial. Puede ser una dificultad en el trabajo. Una circunstancia económica que viene y nos amenaza. Que viene y nos lanza una condenación y nos lleva a tener temor. Porque abrimos en ese momento, Elías escuchó la voz que le amenazaba y huyó. No nomás huyó, dejó a su sirviente, a su amigo, a su compañero. Abrió el temor, después la soledad y luego siguió hasta un lugar deshabitado. Aún dice, se sentó bajo un solitario árbol de retama. Es como los chamizos que crecen aquí en el desierto, o los chaparrales que son arbustos, ni es árbol, no es tan grande. Para agarrar sombra tuvo que echarse ahí. ¿Qué es lo que hacemos cuando viene una amenaza? ¿Tememos? En lugar de acercarnos al rebaño, acercarnos al pastor, sé que traigo esta circunstancia, traigo esta dificultad, traigo este pensamiento día y noche. Él se fue al desierto, dejó a su amigo
se sentó ahí y escuche la oración: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Comenzó a compararse. Pues es que yo ya ves, yo no puedo con esto. ¿Cómo le voy a platicar al pastor? ¿Cómo le voy a decir? ¿A quién le cuento? Entró en esa angustia que muchos podríamos estar sintiendo. A veces lloramos en soledad. A veces le decimos a Dios: ¿qué onda, neta? Ya no, o sea, ya no siento lo duro, sino lo tupido. O al que no le llueve, le llovizna. O sea, llega un punto donde la angustia nos lleva hasta incluso pensar que mejor es morir. Que mejor es morir. Y recuerda, la ansiedad, la angustia, la depresión distorsiona nuestra realidad. Si nosotros vemos esta historia de acá de lejos, sin meternos nosotros como personaje, ¿verdad que su realidad era otra? Acaba de ver descender el fuego de Dios. Acaba de experimentar el poder de Dios descender. Pero cuando Jezabel ataca y cuando prestamos oídos, cuando quitamos la mira en las cosas de arriba y las ponemos en la de la tierra, ¡pum!, y nos empieza a pegar. Una vez a mí me atacó Jezabel. No sé si les he platicado esta historia, pero aquí está mi esposa. Un día mi esposa llegó a la iglesia y yo le miré un suéter así roto. Y los que vivimos por fe, la verdad vivimos por fe, no por feria. Y yo miré el hoyo del suéter y dije: híjole, no tengo para comprarle un suéter nuevo a mi esposa. Y dije: no, estoy mal. O sea, la ofrenda que nos daban era una ofrenda, pues no nos faltaba comida, pero me entró así una circunstancia y busqué trabajo, y ya saben cómo es el diablo, ¿no? Hasta como 3 trabajos se me abrieron las puertas y yo dije: gloria a Dios, esto es de Dios. Estaba trabajando en la congregación, dirigíamos el grupo de jóvenes, mi esposa y yo, y entré a trabajar en DIF, en un turno de 9 a 4 de la mañana, o de 3 a 11 de la noche. Trabajaba con niños de la calle, con adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, todo lo que es la zona norte, la Coahuila ya es un lugar de prostitución en Tijuana. Llegaban es muy bonito el trabajo que hacía, la verdad, pero estaba agotadísimo. Agotado, o sea, estaba cansado. Y un día mi esposa me dice: oye, pues ¿por qué te matas tanto? Y digo: no, pues es que... Y le platiqué del suéter y se rió, porque ese día salimos, que yo ya estaba en la iglesia y ella se rasgó el suéter ese día. Y dijo: ay, no me lo voy a cambiar. Y se fue. Pero yo no rendía en el grupo de jóvenes, no rendía en el DIF, o sea, trabajaba, estaba cansadísimo, no miraba a mi esposa, no la miraba casi. Nos entra el dardo y nos vamos. Aunque con la ofrenda poquita que recibíamos, vivíamos bien, hasta íbamos al cine. Y comíamos tacos y tortas, o sea, todavía podíamos hacer eso. Pero distorsiona, Jezabel distorsiona. Nos distorsiona nuestro pensamiento. Y nuestro razonamiento, o bueno, más bien, no racionamos. Nos movemos por la emoción. Y la emoción no es la realidad. La emoción no es
permanente. Nuestras emociones son intermitentes. Viene un momento de tristeza, y luego un momento de alegría, y luego de enojo, y luego de temor. O sea, y nos basamos en eso. Entonces, las emociones no nos permiten tener un razonamiento tanto intelectual como espiritual. Elías no se sentó un ratito a razonar. Pues ¿qué va a hacer esta señora? A ver, que venga, dile. Que pinte su rayo. O sea, no, él huyó. Vamos a ver la solución de Dios para esto, para estas circunstancias de depresión, de ansiedad, de angustia. Fíjense, Dios trata primero trata con la cuestión, la necesidad física. Él había caminado mucho, había ido a un desierto, se había sentado, había llegado a un punto donde se sentó y se durmió. Primera de Reyes 19:5. Entonces se acostó y durmió bajo el árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y ¿qué? Y come. O sea, Dios atendió una necesidad inmediata en él. Por eso me caen bien gordos los cristianos, que cuando estamos en los tacos y llega alguien con hambre, le dice: oiga, ¿me da un taco? No, voy a orar por ti, lo que tú ocupas es a Cristo. Y empiezan a orar bien espirituales, y el compa viendo el taco, o sea, todavía tienen el taco los brothers aquí: déjame, voy a orar por ti, y ponen el taco aquí. Señor, dale inteligencia, sabiduría. No, o sea, dale el taco y luego oras. A mí me ha tocado que no traigo para otro taco, y le digo: pues michas, compa, y michas de la soda, déjalo un trago, sobres, dale. Y ya una vez hice eso y alguien vio y me pichó los tacos a mí también. ¡Aleluya! Salí yo y ya dije: vamos a comer tacos, ¿no? O sea, ya la armamos. No sabía que iba conmigo, que era un truco, ¿no? Pero, o sea, atendió su necesidad física. Dios fue al encuentro. Y este mensaje lo vamos a poner en dos vertientes. Una, en que tú eres las manos de Dios para ir al encuentro de esa persona que a lo mejor está en su casa con temor, con ansiedad, con depresión, con un duelo no resuelto. Dios envió un ángel. Dios encontró a Elías donde él estaba. La iglesia debemos de ir a esos lugares. Pero también Dios está aquí ahorita contigo para tratar tu necesidad. Tu necesidad física. Fíjense, decía este gran coach de los empacadores de Green Bay, ¿no? Vincent Lombardi. Decía: la fatiga hace cobardes a todos. Este hombre dirigía y ganó un supertazón, dirigía este equipo de fútbol americano. Dios atiende la fatiga de su profeta. Dios le alimenta. Yo siempre he tenido ganas de comer lo que Dios prepara. Usted se da cuenta que a mí me gusta comer, O sea, no hay para dónde hacerse, ¿verdad? Pero siempre he tenido este pensamiento, y no tiene nada que ver con lo que estoy compartiendo, pero, o sea, este ángel le dio de comer. ¿A qué sabría? ¿Y a qué sabría el pescado zarandeado que hizo Jesús en el capítulo 21 de Juan? Porque ya estaba en las brasas, y ya estaba el pan, y ya estaba el pescado. Cuando salió Pedro, ya estaba el pescado. Imagínense, Cristo hizo todo perfecto, pero bueno, algún día voy a comer y cenar con Él. Según lo que dice Apocalipsis 3:21, dice que Él está a la puerta y llama. Un día voy a cenar con Él. Pero Dios atiende su necesidad física. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Dice el Señor: ven con tus circunstancias. Yo quiero atender tu necesidad. Yo quiero atender tu necesidad. Salmo 127:2. Dios da descanso a sus amados. Lo primero que hace es encontrarlo en ese punto de derrota,
dormido. ¿Qué sucede con las personas que entran en este cuadro de depresión o de ansiedad o de tristeza? Dice, prefiero estar dormido que despierto. Y le voy a decir por qué. Porque dormido no siento. Dormido es como morir. De hecho, nuestros ancestros decían, voy a ir a practicar la muerte, y se iban a dormir. Eso decían los nativos. Voy a ensayar la muerte, y era decir que iban a dormirse. Algunos ya están aquí practicándola. Voy a aprovechar, dale un codazo al que está durmiendo. De aquí se ve todo, brothers. No te duermas ahí en tu casa, tú tampoco. Pero fíjense, primer punto es, Dios atendió su necesidad inmediata, física. Y luego, punto número 2, Dios ayuda a pensar con claridad, atiende su circunstancia espiritual. Fíjense, ahí mismo en 1 Reyes capítulo 17. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios no lo condenó. Dios en ese momento le pregunta, ¿qué pasa? Lo lleva a entender su circunstancia. En el caso de Elías dice, no, es que la Jezabel, lo que me provocó, o es que la enfermedad, o es que lo que está, mira Dios lo que estoy viviendo. A ver, ¿qué haces aquí? Preguntas de análisis. ¿Sabes qué? Abrí la puerta al temor. ¿Sabes qué? Estoy en pecado. Y como dice el salmista, mientras callé, mientras no confesé, era en algún momento, dice el salmo, y me dije, o sea, le confesaré todo a Dios. Y lo confesé y tuvo piedad de mí. Trae una aclaración, trae una nueva forma de ver. Dios quiere desarrollar una relación basada en la gracia. Dios no condenó, no dijo, oye, no acabo de echar fuego y luego mataste a todos estos y te creíste lo que la vieja esa te dijo. No. Porque a veces nosotros somos así, ¿verdad? Somos bien hacha con la raza, así. No, pues es que tú tienes la culpa por andar dudando del Dios Altísimo. No, o sea, no, o sea, Dios no hizo eso. ¿Qué onda? Sí, la señora esto me pasó. Lo llevó a un análisis. Hagamos las preguntas correctas. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te trajo a tomar esta decisión? ¿Por qué? O sea, ¿qué está sucediendo? Y cuando confesamos, somos libres. Y cuando lo sacamos, de hecho, en psicología le llaman catarsis. Cuando se expresa, es liberador. Pero cuando Dios te lleva a un pensamiento, ¿sabes qué? Ya sé, los alcohólicos anónimos lo dicen de esta manera en uno de sus pasos. Dice, sin temor hicimos un minucioso inventario de todos nuestros defectos de carácter, de la naturaleza exacta, perdón, de nuestros defectos de carácter. O sea, ¿qué es lo que me llevó a estar donde estoy? ¿Qué es? ¿Qué es esa circunstancia que hoy aqueja en tu vida? Después, fíjense, paso número 3. Dios dio a Elías una nueva perspectiva. ¿Qué pasó? Trabaja también en su área emocional. Primero su área física, su área espiritual. Es que tuve temor a abrir las puertas. Perdón, Dios, por dudar. Pero mira, 1 Reyes 19:15. Entonces el Señor le dijo,
regresa por el mismo camino donde viniste. Ojo, esto tiene que ver con arrepentimiento. Esto tiene que ver con arrepentimiento. No dice que pecó, no encontramos aquí algo. Podemos asimilar o podemos nosotros entender que su pecado fue abrir la puerta al temor, a la amenaza. Pero Dios le dice, regresa por el mismo camino. Esto mismo sucedió con el hijo pródigo de Lucas. Estaba ahí, se le antojaba la comida de los cerdos. Y dice la Biblia, y volviendo en sí, pensando de nuevo o recapacitando según la traducción que tú leas, pensó lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? Y este joven dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre les sobra la comida y yo aquí que se me antoja esto? Y luego hace su plan: volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de llamarme tu hijo, contrátame como uno de tus jornaleros. Y luego el verso 20 dice, y regresó a casa del padre. Eso es arrepentimiento. El padre estaba listo, ni lo dejó terminar, no le dejó decir, Padre, no soy de... Y lo abrazó, lo besó y dijo, báñenlo porque huele bien feo. Y póngale un anillo y póngale zapatos y manden traer comida y hagan fiesta. El Señor lleva este proceso en nuestra vida y le dice también aquí en esta historia que estamos viendo, regresa por el mismo camino. O sea, si vas hacia la desesperanza, si vas hacia la angustia, si vas hacia los pensamientos de muerte, el Señor dice, regrésate por el mismo camino donde viniste. Y miren, sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Asael para ser rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, no sé cómo se pronuncia, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abed-Mehola, para que tome tu lugar como profeta. Escuchen, de pensamientos de muerte, de Señor, ya llévame mejor, lo lleva a un arrepentimiento. ¿Qué era Elías? ¿Qué era? Era un profeta. ¿Qué hacen los profetas? Ungen reyes. De la desesperanza a retomar su propósito. El arrepentimiento nos lleva a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Él nos saca del lodo, del cenagoso, de la desesperación, del lazo del cazador, nos saca a dar pasos firmes. Le dice, regrésate, afírmate y vas a ir a cumplir el propósito y vas a ungir reyes. Amados, Dios trata con su necesidad física, con su necesidad espiritual y con su necesidad emocional, dándole una visión correcta de lo que es Él. Tú no eres eso que tú estás enfrentando, esa circunstancia que tú estás enfrentando. Eso no nos define. Nos define la palabra de Dios. Nos define que la palabra de Dios nos llama hijos, nos llama herederos, nos llama coherederos, nos llama embajadores del reino, nos llama más que vencedores por medio de aquel, nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, no eres eso. No eres eso. No permitas que la mentira te defina. Seamos definidos por la palabra. Somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado. Dios le da un enfoque a Elías hacia su propósito. Le quitó el enfoque de la amenaza y le dio el enfoque divino, el cual Dios pensó en él desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en ti. Escúchalo, Dios pensó en ti para este tiempo, para este año, para este día.
un propósito específico. Dios pensó en ti, tienes propósito, tienes esperanza. Y punto número 4, y con esto termino, Dios le trae un amigo. Después de eso, la relación de Eliseo, al quien él ungió para que él continuara su labor, dice el verso aquí 1 Reyes 19:21, después fue Eliseo con Elías, como su ayudante. No se separó Eliseo de Elías hasta que Elías fue arrebatado por el Señor. Entonces, amados, les repito, la iglesia está para edificarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para orar unos por otros, para llevar la carga los unos por los otros, para confesar los pecados los unos a los otros. Dios le da propósito, lo saca de ese pensamiento de muerte a cumplir su propósito, y aparte lo bendice con un amigo. ¿Recuerdan la historia, la película esta que narra la historia de Howard Hughes? No sé cómo pronunciarlo, pero lo hizo Leonardo DiCaprio. Es un aviador, un empresario impresionante, que desarrolló aviones, que hizo cine. Este hombre es un magnate supermillonario. Esta es una de sus frases: daría todo mi dinero por tener un buen amigo. Un buen amigo. Daría todo lo que tengo. Dios entiende el corazón del hombre. Por eso hizo la congregación. Por eso hizo la iglesia. Por eso el principio de los unos a los otros. Por eso cuando Lázaro salió de la tumba, ¿a quién le ordenó que lo desatara? A la iglesia. Desátenlo. No podía Lázaro desatarse solo. Estamos nosotros para desatar a nuestros hermanos. Fuimos llamados a desatar. Fíjense, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versos 5 y 6 dice: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. O sea, el apóstol Pablo, que la verdad, qué hombre tan valiente. Si usted lee la historia del apóstol Pablo, ay Dios, o sea, ese cuate ¿vieron la película de Inquebrantable? Eso, ya se dieron cuenta que tengo un trastorno, Tengo un trastorno que se llama dislexia y no puedo decir algunas palabras. Es un trastorno mental, y aún así mi esposa se casó conmigo. Está casada con un trastornado. Esa película, el apóstol Pablo le gana. O sea, cuando tú lees al apóstol Pablo dices: wow, pero qué ternura oír un hombre de Dios diciendo esto. Donde íbamos encontrábamos dificultades, problemas, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Seamos esos Titos. Seamos esos Titos. Esos Titos que llegan con el pastor a alentar. Esos Titos que llegan con mamá, que llegan con papá, que llegan con un hermano, con el cuñado, con el amigo. Aquí estoy. A veces no se ocupa decir nada. A veces solamente es: aquí estoy, compa. No estás solo. Dios bendijo la vida de Elías con Eliseo y lo llevó a enfocar en plenitud. Lo llevó a enfocar en plenitud. Por eso el apóstol Pablo nos escribe, dice que nosotros que hemos resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. Y nuestra vida, dice, que está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Amén. Tenemos un amigo en el cual nos podemos esconder, refugiar. Nos podemos refugiar en Él. Vamos a orar, hermanos. Creo que Dios ha traído un mensaje a tu corazón con la finalidad de regresarte al propósito. Regresarte al propósito divino para ti, para los tuyos, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y a lo mejor tú también has estado enfrentando angustia, has estado enfrentando dolor, ansiedad o sentimientos o cuadros, pensamientos depresivos. Dios hoy está aquí para sanar, para liberar. Y vamos a orar y le voy a pedir al muchacho de la alabanza, al jovenazo del piano. ¿Por qué se ríen, gachos? Se va a deprimir después de aquí. Vuelves a escuchar la prédica hasta que llegues a tu casa. Vamos a ponernos de pie. Mira, yo no sé cómo vengas hoy. Yo no sé si esta amenaza, esta circunstancia en tu vida te ha llevado a distorsionar, a pensar, a abandonarte en la desesperanza. Pero hoy tú y yo podemos atender a ese llamado que Jesús dice: vengan a mí los que estén cansados, los que están trabajados. Dice, y pongan sus cargas en mí, pongan su yugo, sígueme, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Hoy ese llamado está vigente. Hoy ese llamado está vigente, hermano. Así que si tú has tenido esos pensamientos de tristeza, de muerte, de soledad, vamos a entregarlos a Dios. Vamos a entregarlos a Dios. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Espíritu Santo, a ti la gloria, Señor, por lo que estás haciendo. Pero ven, Señor, y comienza a obrar en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestra alma, Señor, de nuestro espíritu. Desde las entrañas, Señor, si se ha anidado un pensamiento de muerte, de tristeza, de minusvalía, de soledad, de autolástima, Señor, de depresión, de ansiedad, de angustia, algún duelo, Señor, de una pérdida que no hemos entregado, que no hemos soltado a ti, un apego enfermizo. Espíritu Santo, desde nuestras entrañas, redarguye, saca a flote, Señor, y comienza a consumir con tu fuego, con tu amor, y comienza a renovar y a traer una perspectiva, un enfoque en ti, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.